Muy bien, listo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver un poquito estas dos, que creo que ya, no sé si un poco ya les ha hablado la profesora con No, Ingrato no, en no, relación, bien, no al llegué a ADPIC los ADPIC, no llegué. y al GAT y al ADPIC, yo No, no. por arriba y después la profesora tal vez entre un poco más en detalle en estas cuestiones. Yo es simplemente para. No, 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 no vamos a, pues ya este es el último, la última clase de este tema, con esto Bueno, cerramos. bien entonces, eh, ya un poco creo que mencionamos la vez anterior, estas, a ver, el GATT ha sido reemplazado por el ALPIC y el GATT, por sus siglas en inglés, eran estos acuerdos generales de precios y aranceles, sí, que mantenía reuniones periódicas, sí, y ¿qué es lo que se negociaba en el marco de las rondas del GATT? Creo que la más importante fue la ronda Montevideo, ¿no? Del GATT, que básicamente lo que se negocian entre los estados son los aranceles de intercambio, ¿sí? Estos aranceles de intercambio y básicamente protegen de alguna forma lo que cada estado o sea, inventa, o sea, protege las invenciones que hacen sus ciudadanos en el marco de sus estados, que después obviamente tienen siempre una referencia en el marco internacional. Porque ahora después vamos a ver de lo que estamos hablando aquí, básicamente es de proteger el conocimiento en relación a la producción industrial. Pues básicamente es eso la ley de patentes, ¿sí? Y de modelos de invención. No solo el producido, sino además, el procedimiento, el procedimiento de producción. Todo eso está todo protegido. Entonces, se imaginan que establecer aranceles para la reciprocidad, todo eso para los estados, sobre todo en los estados más poderosos, los que tienen mayor poder de negociación, es altamente importante. ¿Mm? Este, Después hay toda una controversia con esto de que los acuerdos se hacen de estado a estado y producto por producto. Y una de las grandes cosas que devela el intercambio internacional es básicamente poner reglas y nomencladores de aranceles que sean uniformes, ¿sí? Esto ha develado a las relaciones internacionales, chicos, desde la época de los romanos, ¿eh? No, no es nada. Pero bueno, en estas rondas del gato, ustedes imaginen, los países del primer mundo venían con que la educación era un derecho a proteger. Hubo una gran oposición, pero en algún punto, lograron su cometido, sobre todo en los posgrados. ¿Sí? Ahora después vamos a ver bien un poquito todos estos conceptos. Después están los ADPIC, que son básicamente los acuerdos, ¿sí?, sobre los aspectos de la propiedad internacional, intelectual, ¿sí? Que bueno, son los que establecen los acuerdos básicos sobre propiedad intelectual, ¿sí? Que bueno, tienden de alguna forma a armonizar estos sistemas. Tanto así que el modelo de patentes es casi uniforme en todo el mundo. Sí, eso sí lo vimos. Perdóname, Sergio, Ah, que te interrumpa. bien. El documento de patente es muy interesante para nosotros justamente por eso, porque está muy normalizado. Lo que quiero decir respecto de los ADPIC es que originariamente el Foro Internacional de Discusión de estas cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual era la OMPI, no la Organización Mundial de Comercio. Pero en los acuerdos bilaterales, sobre todo entre una potencia y un país, vamos a decirle, en vías de desarrollo,
Las grandes potencias, que por supuesto saben que los países en vía de desarrollo dependen en gran medida su economía de esos acuerdos bilaterales que se realicen, empezaron a incluir entre las cláusulas condiciones que tenían que ver con la propiedad intelectual. Por eso el foro se trasladó desde la OMPI a la Organización Mundial de Comercio, y ese fue Exacto. el primer paso donde nos empezaron a joder, vamos a decir, perjudicar a los países en vías de desarrollo, porque los acuerdos, esas cláusulas que regulan los aspectos de los derechos de propiedad intelectual, como ustedes sospecharán, benefician a los países poderosos y perjudican a los países en vías de desarrollo, que no pueden negarse porque si no se caen esos acuerdos de comercio y se pierde mucho dinero. Por eso ustedes, cuando vean en los medios de comunicación que se discuten los ADPIC, presten atención, porque seguramente nos estamos perjudicando en esa negociación. Porque el cambio de foro fue el primer perjuicio para los países del tercer mundo. Sí, además esto viene atado de la mano. No sé si han escuchado ustedes, esto suele salir muy a menudo por televisión, las grandes potencias. Por ejemplo, en América Latina, Estados Unidos es un gran propiciador de acuerdos bilaterales. No quiere Mercosures, porque una cosa es negociar en bloque y otra cosa es uno a uno. En el uno a uno, imagínense que las posibilidades que tenemos nosotros no depender cuando ellos manejan absolutamente el conocimiento, porque vamos a ser honestos, Estados Unidos no es potencia solo por el ejército, manejan conocimiento y dependemos de ellos hasta para este Zoom que estamos dando clase. Entonces, bueno, imaginen que la relación en un intercambio bilateral es bastante desigual en relación a esto. Entonces, bueno, está esta gran disputa internacional entre los acuerdos bilaterales y los acuerdos regionales, ¿sí? Bueno, dejando establecido que estas dos grandes organizaciones, el GATT y la ADPIC, son las que de alguna forma regulan y manejan lo que son los grandes acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual en forma genérica, pero casi particularmente después se centran sobre lo que son las patentes, ¿sí? Vamos a ver un poco qué son las patentes y cuál es la finalidad, ¿sí? Cuando uno habla de las nuevas invenciones, lo que todos los estados intentan hacer es proteger esas invenciones, ¿sí? Y sobre todo esa actividad creativa que es aplicable a los procesos industriales. ¿De qué hablamos acá? ¿Vieron cuando ustedes escuchan ponerle valor agregado? ¿Han escuchado la expresión valor agregado? Sí, porque es básicamente la gran discusión. Si queremos propiciar un país agroexportador así, lisa y llana, o a los recursos naturales que obtenemos le ponemos valor, le agregamos valor, eso es conocimiento. ¿Sí? Y entonces, en vez de exportar el trigo, tratamos de exportar algún paquete de fideo. Para poner un ejemplo en simplificación, entre el trigo puesto allá y el paquete de fideo hay todo un proceso de industrialización y patentes que así lo han inventado y que se protegen. ¿Mm? Eso es la patente, eso es lo que los estados intentan proteger. ¿Sí? Ahora bien, para los estados, y esto es un concepto muy importante, chicos, que ustedes tienen que tener, si bien a lo largo de esta discusión, y también es cierto que y los estados intentan proteger al inventor, no menos cierto es que los estados tienen cuestiones de interés público de por qué proteger los procesos industriales. ¿Mm?
casi les diría que piensan más en el interés público que en el derecho del inventor, aunque lo protege. Y como en este caso van de la mano hasta que hay una pandemia, y entonces ya el derecho de los inventores empieza una cuestión de interés público, empezó donde los mismos estados empezaron a pregonar, bueno, miren, empiecen a liberar las patentes acá, porque si no producen, liberen patentes para que podamos producir todos. Bueno, y esta es la gran discusión que hubo y que todavía está dando vueltas. Y por eso los grandes problemas para producir que hubo de la vacuna contra el COVID y la gran desproporción en la adquisición de las mismas que hubo entre los países desarrollados y el resto. Y hay países que todavía no empezaron a vacunar, ¿eh? Los países africanos que no empezaron ahora recién. De esto es de lo que estamos hablando, cuando hablamos de las patentes. ¿Sí? Entonces, bueno, sin ninguna duda está claro que la protección de las patentes, bueno, sí, claro, es la protección de la actividad industrial, de los procesos tecnológicos y de alguna forma proteger la economía de los países. ¿Sí? De eso es de lo que se habla cuando se habla de patentes. En nuestro país, yo esto lo pongo más que nada, es una cuestión referencial, ¿sí? Las diferentes leyes, pero hay algo que es notable. Ustedes fíjense que en 1864 ya se dicta la primera ley de patentes. Fíjense ustedes, ¿eh? Fíjense ustedes que ya desde ahí, y bueno, ni hablar que alguno leyó las memorias de Manuel Belgrano, ¿no? Las memorias se los recomiendo, léanlo, porque él, cuando era cónsul del virreinato, escribía las memorias todos los años. Y es espectacular como ya hablan de proteger todo esto, porque ya veían el problema. El problema está planteado de cómo proteger los bienes que se generan en un país. ¿Mm? Y tratar de industrializar la mayor cantidad, porque eso supone, bueno, trabajo y supone bienestar, supone desarrollo y supone mayor cuestión tecnológica, ¿sí? Y después, bueno, la normativa del GATT-ATPIC, que conduce a las sanciones de estas leyes que nosotros estamos estudiando, la ley de patentes, y crea el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el INPI, ¿sí? Que es muy importante también. Por eso digo, bueno, ya después, esto en todo caso lo hablarán más detenidamente con la profesora, pero acá hay todo un trabajo a hacer por parte de los estistas de la información en relación a la búsqueda de investigación y de cuáles son los modelos que se han inscrito, patentables. ¿Sí? Hay todo un campo de acción ahí, muy importante, que conviene destacarlo también, ¿no es cierto? En cuanto a la cuestión internacional, que un poco ya lo vimos el cuestionamiento, ahora bien, la Constitución de 1994 y sobre todo la Constitución del Mercosur, ¿sí? Es lo que entre nosotros, de alguna forma, es el intento de proteger el conocimiento ya no solo, sino en bloque. Eso básicamente es el Mercosur. Es el intento de proteger el conocimiento en un bloque regional que nos permita no solo una mayor capacidad para poder negociar, sino que es un mercado en sí mismo muy numeroso, el mercado que tiene el Mercosur, que esperemos, qué sé yo, depende de los gobiernos, levanta o cae. Viene así, el Mercosur es muy, pero se mantiene, se sostiene, y bueno, es importante que no
los países que están ahí sigan tratando de acentuar el Mercosur y no disparar a acuerdos bilaterales de A1, porque realmente vamos a perder gran parte del conocimiento acumulado. Esto es así. ¿Sí? Y bueno, y otra de las preguntas es, en caso de que haya una inconsistencia o incompatibilidad entre la legislación nacional y los acuerdos, en general prevalece el acuerdo internacional. Ese signo de pregunta es porque esto es así para hoy casi todas las grandes cuestiones como derechos humanos, derechos civiles, para todas las grandes cuestiones hoy los tratados incorporados en la Constitución están por arriba de la ley. Hasta acá, hasta las patentes. Ojo con las patentes porque el Estado es muy celoso y de alguna forma va a ver antes que nada y del prevalecimiento de las normas conforme en la Constitución el interés público. Y después que revise el interés público va a decidir, esto en general va por ese lado, ¿sí? Va a prevalecer en caso de una incompatibilidad el acuerdo de tratado internacional por sobre la ley nacional. ¿Mm? Casi estuvimos a punto de quebrarlo, vuelvo a insistir con la pandemia, casi se estuvo ahí de quebrarlo. Y no respetar ningún tipo de patente en relación a la vacuna y ponerse a... Pero bueno, después empezaron a aparecer y bueno, no sé. Vaya a saber las negociaciones que hubo. De hecho, hubo complejas negociaciones con algunos laboratorios, ¿no? Muy bien. Vamos a la acreditación. En nuestro sistema, para uno, digamos, defender los derechos que surgen de su invención, va a requerir de la patente de invención, que es un título que otorga el Estado a todo aquel que lo reconoce inventor, y los certificados de modelo de utilidad industrial. Y todo bien en cuanto a lo que decíamos hoy, que nos decía que, ay, se me fue la... Acá. Que hoy era que hablaba Roxana. Hoy Roxana, que hacías el comentario en tanto, que sí, claro, se protege en la medida que puedas probar al inventor, se le va a proteger la creación mucho antes que el registro. Ahora, si no registrar, no vas a poder ejercer tus derechos. Y acá viene la cuestión. Está todo muy bien que te vamos a reconocer si lográs acreditar tu calidad de inventora, pero mientras tanto a mí, la que yo comercialicé, ¿estamos? Por no haber inscrito. Por eso, Eso independientemente pasó de que... perdón Sergio, eso pasó con el mate ese famoso que tienen una cosita abajo que es Él se para va sus... solo. no el se va solo, ese otro que la bombilla tiene un redondelito y que hace que... Ah, sí, sí, es que vieron que hay una bombilla que tiene redondelito abajo. Sí, pero es... No, adentro, cuando queda la yerba abajo, bueno, Claro. el inventor de ese mate, que ahora no sé cómo se llama el mate ese dispositivo, lo difundió antes de registrarlo en una feria ¿No es el mate click o algo así? Que Mate... tiene para que uno saque toda junta la yerba, que no se desparrame para todos lados. Claro, eso. El que lo inventó, lo difundió, empezó a fabricar y lo vendió en una feria sin haberlo registrado, y otro que lo vio se puso a fabricarlo, inclusive no sé si no lo registró también. Es Bueno, que lo debe, es que te lo registra. entonces hubo ahí toda una controversia, bueno, pero no lo había registrado el inventor.
Claro. No lo registraste y yo me pongo a fabricarlo al piste. Así es, así es. Después Bueno, va a eso también venir, pasa con las ideas, ¿no? Por ejemplo, sí, igual, sigue el es mismo igual, cuando criterio. uno tiene una idea de un libro, de un guión cinematográfico, de lo que sea, no la registra. Viene una productora, se entera de tu idea, vos vas entusiasmado a contársela, y la toma, Pero y después la ellos idea son... es otra, la idea es otra cuestión, porque yo puedo tener la idea de hacer una película sobre dos personas que se enamoran y que no sé qué, que uno se muere y entonces la otra veía el fantasma y toda una cosa divina, pero esa idea, eso no es factible de ser registrado. Lo que se registra es el producto de esa idea, es No, no, es la obra, pero cómo llevo claro, esa idea a la pantalla o cómo la escribo, el orden de palabras que yo elijo para contar esa idea. Porque Claro, pero si yo tengo el guión armado, listo, terminado, eso estoy trabajando para una... si está plasmado, no si quedó en la idea es una cosa, Sí, está sí, dentro sí, de tu cabeza. Si está sí. plasmado, vos se lo hiciste ver a otro, se lo mira, lee mi guión lo que escribí, y el otro fue con tu guión y lo registró, Al o piste. fue con tu guión, hizo la película y te primerió y vos no hiciste nada. sí, sí, es un tema. Yo por eso digo, uno puede ir y reivindicar después y acreditar y probar que el guión era mío. Pero ojo con Pero lo de la mientras tanto, idea, porque esto es una pregunta de examen. ¿Es la idea lo que se protege o la forma de expresión de la no, la idea? forma de expresión La obra, la forma de expresión. es la No es obra. la idea, exactamente. Ahora, insisto, podrás venir después y reivindicar, pero mientras tanto, nada. Porque por eso es importante el tema de la registración, porque la registración permite el ejercicio de los derechos, y entre el ejercicio de los derechos más importante que existe en materia de propiedad, ¿sí? O dominio, es precisamente, ¿sí? El que los terceros tienen que aceptar mi condición de domino o propietario. La condición de propietarios de domino surge desde dos aspectos, desde la posesión y desde el título. Entonces, la registración para nosotros los abogados en materia de derechos reales y en materia de la posesión vale título y el título derecho. Chao. Porque si no es complejo, muy complejo. Tenemos que empezar ya después con las cuestiones de premio y reivindicaciones. Bueno, a su vez, la ley prescribe que Perdón, sí, ahora que lo mencionaste, lo de las reivindicaciones, no sé, en alguno de los textos que ustedes leen está explicado, pero las sí, reivindicaciones se registran, están especificadas en el documento patente y son exactamente aquellos aspectos de mi invento que yo quiero proteger. Y eso tiene que estar especificado porque si yo hay un aspecto X que yo no menciono en las reivindicaciones, eso no lo protege la patente. ah, no, claro. Entonces, en lo que hay que ser muy cuidadoso cuando uno patenta es en la enumeración de las reivindicaciones. Exactamente qué aspectos, qué partes de mi invento yo estoy protegiendo con esa patente. Esas son las reivindicaciones. Sí, y después, bueno, estos tres caracteres de cuando el Estado te va a dar la patente. Por eso, no toda investigación, no todo descubrimiento, no toda cuestión es patentable. ¿Sí? Para que sea patentable tiene que cumplir ciertos requisitos y son estos que están especificados en la ley. Que sea nueva, es decir, que sea novedoso, tiene que haber actividad inventiva y además
En el caso de las patentes, y esto es sumamente importante, tiene que ser susceptible de aplicación industrial. Porque si no hablamos de otra cosa. Y no hablamos de patentes, ni de modelos de utilidad. Las artesanías que son hechas, fabricadas de a uno, y que no se replican, cada una es única, es un objeto único, eso no es susceptible de ser patentado, porque el proceso de su elaboración no es de aplicación industrial, es una persona que lo está haciendo puntualmente. ¿Me explico? No es que yo voy a hacer 100 iguales, hago uno y el 2 es distinto al 1 y el 3 es distinto al 2 y al 1. Entonces, eso no. Y respecto de la actividad inventiva, lo que tiene que suceder es que en el momento de leer los pasos de elaboración de ese producto, cada uno no sea deducible del anterior, porque si no, no hay actividad inventiva. Si yo del paso 1 deduzco el paso 2 y del paso 2 deduzco el paso 3, ¿cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi creatividad? Tiene que haber un paso, un momento del proceso que sea completamente novedoso y que sea producto de mi intelecto y mi creatividad. Eso es lo que tiene, eso es lo que se fija el Instituto de Propiedad Intelectual. Así es. Cuando uno va a tramitar una patente. Muy bien. Bueno, esto es básicamente cuál es la relación jurídica, cómo se explica esta relación jurídica que hay entre el inventor y el objeto y el título que se le da, ¿sí? Y entonces, bueno, acá es donde la relación descrita, ¿sí? Es básicamente un derecho de propiedad. Por eso hablamos de las propiedades intelectuales, porque la relación jurídica entre el inventor y la patente es un derecho de propiedad. Complejo, porque es un derecho de propiedad sobre una actividad intelectual que siempre es una cuestión de derechos inmateriales, esa cuestión de protección de la intelectualidad, de la invención, de la creación, siempre es un derecho inmaterial, pero se registra y se protege aquello que se materializó, en el caso que estamos estudiando, en una invención, a la que se le da un título que es patente, o en el caso del derecho de autor, se materializó en una obra, producto de la creación intelectual, a la que se le da el título de derecho de autor. Pero todos caen bajo lo que es la esfera jurídica de la propiedad. Y la propiedad es, según la Corte, es, bueno, todo aquello que posee una persona fuera de sí mismo. Y eso le da un dominio que es una capacidad de uso y goce en virtud de ese derecho que tiene sobre la invención. Esto después suele tener un freno de mano cuando la invención está hecha en el marco de una relación laboral. Ahí guarda porque la invención pasa a ser del empleador. No así el derecho del inventor, no así el derecho de autor, pero sí la patente, sí el derecho patrimonial del autor. ¿Entienden esto? Chicos, es, por ejemplo, cuando un investigador en la universidad descubre, inventa algo patentable, bueno, la universidad le ha pagado para eso y le paga un sueldo con ese objeto.
Entonces va a estar el inventor, va a estar la universidad, que se lleva su parte de las regalías, y puede venir una empresa, como el caso de, ¿vieron el barbijo Atom Protect? Eso fue una invención de un grupo de investigación de una universidad que en conjunto con una empresa del sector privado que los produce, dividen las regalías entre la universidad, el inventor, los investigadores que eran los inventores, y la empresa Atom Protect. Es una patente eso, de invención. ¿Mm? Por eso es un verdadero derecho de propiedad. Sí, Perdón. Sí. Entonces, los inventores, por más de que estén en una relación de dependencia con la universidad en este caso, igual también reciben regalías. Sí, perciben regalías. La universidad les encargó de protegerles las regalías. Y suele suceder en el mundo privado de la misma forma. Sí. Pero el empleador conserva la patente. Porque te ha pagado con ese objeto. Hay un fallo muy lindo que estudiamos el otro día en el seminario en relación a la propiedad intelectual, ¿sí? Sobre que es un trabajador argentino que demanda a Walt Disney en relación a esta cuestión. Si Walt Disney lo contrató para producir el contenido, entonces no era dueño. No era dueño. Lo contrataron para eso. Bueno, hubo todo con la controversia, pero es un poco este el concepto. ¿Mm? Me estoy confundiendo regalía con patente. No, ¿por qué? La patente. La patente es del empleador. De este caso que ponemos el Atom Protect es de la universidad. La regalía es lo que cobran entre los tres, digamos. La regalía es el producto de la comercialización. ¿Y lo va a cobrar siempre que se sigan vendiendo esos barbijos, los investigadores? Hasta que se venza la patente, sí, claro. Perfecto. Vos no podés ir a copiar la patente. Ahora, por eso esto se entiende bien con la marca después. Porque la patente se vence. Porque el Estado, ¿qué es lo que quiere? Que haya muchos produciendo, porque es más trabajo y más actividad industrial y más actividad económica. Ahora, ¿dónde cierra el modelo total? Con la marca. Porque lo otro que sí, yo puedo venir mañana y producir y fabricar el mismo barbijo, pero ya la marca Atom Protect ya es de una empresa, ¿eh? Yo le voy a poner otra marca. Y bueno, ya después vino como es, que no es lo mismo tomar cualquier bebida cola que la cola famosa. No es lo mismo. Desde el punto de vista de esto, cierra muy bien. El paquete completo cierra con las marcas. Le hago una pregunta. Sí. Porque yo le relacioné, en otra materia, nos mostraron un documental hermoso de César Milstein. Premio Nobel. Sí. Bueno, él en un momento, lo vi hace mucho tiempo, pero me quedó grabado. En un momento, le están haciendo una entrevista y él estaba en relación de dependencia con, entendí que con una empresa, un laboratorio, que se quedó con la patente de un medicamento en el que él investigó. Sí. Y lo que hacía es criticar porque ese medicamento no tiene tanto costo y lo estaban vendiendo carísimo. Bueno, pero eso es... Pero digo, la patente la tiene y Milstein. Sí. ¿Seguía recibiendo de la venta de esos medicamentos regalías? Y habría que después ver los contratos, ¿no? No quiero entrar en el caso específico ese de Milstein, ¿no? Eso no es uniforme. Eso depende. Pero eso, claro, no es uniforme. El acuerdo que haga el inventor con la empresa que lo contrató o con la universidad. Bien, claro. Y en eso también hay tiempos. En un contrato hay tiempos. Hay plazos, hay tiempos. Por supuesto, pero donde hay tiempos es en las patentes, igual que en los derechos de autor que estuvimos viendo que son 70 años, en las patentes también hay tiempos, que son
mucho menores que los del derecho de Son autor. menores. 20 ¿no? años. 20 20 años. años. 20 años 20 ya, años. ya del dominio público. Entonces, Y en las marcas 10. Pero ¿cuál es lo que tiene la marca en relación al derecho de autor y a la patente? Que la marca se puede reescribir en forma indefinida. Entonces, claro. Por eso esto, uno cuando cierra con la marca te das cuenta bien de qué estamos, sobre qué eje se está hablando aquí. Ahora, ustedes vieron que hoy el Estado está en una gran discusión con los laboratorios. No sé si le vieron las noticias de ayer y hoy. Hoy era la reunión. Sí, bueno, del costo de producción a la góndola de una farmacia, y aquí la cadena de comercialización es cortita, es hasta 6.000 veces mayor el precio. Escuchen bien el dato, 6.000 veces. Entonces, los modelos de invención que permiten fabricaciones masivas a muy bajo costo, pues si de ese producido las mieles no las vamos a tener todos, bueno, la resultante es esta. El Estado se tiene que sentar a discutir con los laboratorios porque entre la producción y la góndola hay 6.000 veces el precio. Y igual, eso puede ser posible porque está protegida la patente. claro, pero igual yo quiero decir que los Sí, gobiernos diga. tienen prerrogativas cuando está en juego la salud pública. Y entonces el gobierno puede unilateralmente decidir comprar esa patente y fabricar lo que conocemos como genéricos. Porque Sí, claro. quiere decir que un medicamento, por ejemplo, que es muy importante para la salud pública, el gobierno decide fabricarlo y ponerlo a un costo muy bajo, pero si está protegido por una patente, tiene que compensar al dueño de esa patente, pero esa persona no puede argumentar que no puede decir que no, porque es una prerrogativa del gobierno. Comprar o compensar, pero utilizar esa patente para la fabricación de genéricos, porque cuando es algo que afecta a la salud pública, el Estado lo puede Exacto. hacer. Eso fue lo que pasó, digamos, en el gobierno de Ilia, ¿no? Que decía los medicamentos ahora son bien social. Y en base a eso hubo muchos problemas con los laboratorios. Y No, hubo después un golpe de ahora, Estado, casi sí, un no golpe de hubo Estado, problema. sí, para decirlo El suavemente, pero hubo un golpe golpe de de Estado. Estado a Ilia fue precisamente por ponerle a los laboratorios un freno a la ley de patentes. Y lo que dice Sí. la profesora, que parece pavada porque uno lo naturaliza, pero yo recuerdo antes de la ley de genéricos que te ponían en una receta, digamos, la marca, no sé, y no el genérico. Entonces vos no elegías, te agarraban desprevenido y comprabas el que, no sé, No, le la marca convenía. es terrible, ¿eh? Mm. La marca te Claro, hace consumir. sí, ¿Es así? son todas batallas ganadas esas realmente, la ley de Bueno, de genéricos. a poquito se va la ley de etiquetado, la ley de a poquito se va haciendo camino. Tiene Pero bueno, muchos costados estas cuestiones de los medicamentos, porque los laboratorios financian congresos. Está al lado de los carteles de los bueno, congresos, eso ya sí. 20º Congreso Internacional, y al lado Roemers. Entonces, ¿qué hace el laboratorio? Le paga a los médicos, le paga el hospedaje, le paga viáticos, y los médicos van a los congresos, se pasan una semana no sé, en México, y después, por supuesto, tienen que recetar el medicamento de esa empresa, de ese laboratorio, porque hay un acuerdo, hay un compromiso. Y a lo mejor el medicamento de ese laboratorio sale 4 veces más que otro medicamento que tiene la misma fórmula, pero que es de un laboratorio desconocido. Entonces, hay todo un entramado muy complejo detrás de estas cuestiones de los precios disparados de los medicamentos. Sí, sí. Por eso, uno
Bueno, a ver, más importante que los detalles de las letras chicas, es importante siempre que ustedes tengan claro esto que estamos charlando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Porque estamos hablando de esto, estamos hablando de el conocimiento que se le pone a los recursos naturales, ¿sí?, para la industrialización. De eso estamos hablando. Eso trae aparejado, miren, en la economía, desde el trabajo, la mano de obra, a los grandes movimientos financieros internacionales. ¿Sí? Bueno, y habría otras cosas más para hablar, pero tampoco nos vamos. Volvemos acá. Avancemos, dale. Que el INPI. Perdón, Sí, porque, que la marca se puede reescribir, o sea, dura 10 años y pueden volver a pagar una reescritura de esa marca para que siga respetando el logo, la tipografía. Para que vos no lo uses. Claro, claro. Yo lo inscribo para que vos no lo uses con tu empresa. Y como lo puedo reescribir a perpetuidad, chao. Bien, ¿y la patente no? No, la patente 20 años y se cayó. Yo voy y me pongo a fabricar con tu patente. Ahora, una vez que te instalan la marca, yo te regalo todo, sí, total. Instalar la marca es lo complejo. Bueno, muy bien. Quería ver un poquito este tema de las controversias que hay en relación a los patentamientos y en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, porque el INPI te puede negar la patente, ¿sí?, por prácticas por prácticas monopólicas. Sí, el hecho de inscribir la patente va a significar una práctica monopólica en el mercado, el Estado te la puede negar o te puede poner límites. ¿Sí? Para que esto suceda, tiene que primero intervenir la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia, que va a decir si esto genera monopolio, lo cual no es saludable para la economía, como se ve en estos días, ¿sí? Y a ver, el problema de la inflación es la práctica monopólica en este país, sobre todo en alimentos. De los 1.500 hay 25 empresas que manejan la marca y las patentes de los 1.500 productos básicos que consumimos. 25 que manejan la patente y la marca. Y entonces, claro, anda para la inflación, si el precio te lo ponen ellos. Es práctica monopólica. Bueno, esta es la discusión que hoy se está teniendo. Y bueno, otra de las controversias muy importantes que suele surgir, y también bastante en detrimento a veces de las necesidades que se tienen, es que el titular de la patente se puede oponer, ¿sí?, a la importación, ¿sí?, del producto patentado. Y esto es todo un problema también. Por esto, ¿vieron cómo es el hilo de delgado? Esto es bueno desde el punto de vista de la defensa de la cosa nacional, malo a veces desde el punto de vista de las necesidades de la sociedad, y etcétera, 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 ¿no es cierto? Esto es a veces el hilo delgado. Pero estas son dos de las controversias mayores, ¿sí?, que suelen darse en materia de registros de patentes, ¿sí? Bueno, otra de las controversias que está dada es en torno a las medidas cautelares, ¿sí? Que, bueno, Argentina no permite las medidas cautelares. Entonces, si yo estoy produciendo y vine a registrar una patente, ¿sí?, pero vino María de la Paz y dice, no, mire, esto es mío, ve, acá está, yo lo tengo acá, yo estoy en este problema, medida cautelar para que Aguirre deje de producir, y el Estado te dice no. No aceptamos las medidas cautelares en el sistema argentino, y hay una gran presión ahora para que se acepten,
Una gran presión. ¿Pero no se aceptan en general en nada o no se aceptan en esto? En materia de patentes. En patentes. Materia de patentes, en materia de patentes. Entonces, ¿qué es lo que esto es como un atajo que ha encontrado el sistema jurídico argentino? ¿Para qué? Para que empresas argentinas traigan patentes de afuera, las fabriquen en el país y no paguen las regalías al titular de la patente afuera. Por eso está esta cuestión de que las medidas cautelares, la gran presión que hacen las grandes empresas y los estados desarrollados es para que los estados, pues, sí, poder implementar medidas cautelares, de modo tal de decirle a Aguirre, bueno, pare de producir hasta que definamos quién es el titular de la patente. ¿Sí? Esta es otra de las grandes controversias que hay hoy en día. Acá Argentina es llevada por este tema a la Organización Mundial de Comercio cada 2x3. Pero bueno, son las cuestiones, ¿verdad? Yo voy avanzando un poco más rápido porque nos tenemos que... Marcela, ¿vos cómo venís con el tiempo? ¿Venís mal? Si pudieras ir un poquito más rápido, para mí mejor. Sí, voy más rápido. Total, bueno, si vamos a terminar y en todo caso después nos quedamos nosotros y listo, charlando. Bueno, una de las dificultades de aplicación que tiene es la gran demora. Hay veces que el INPI te da la patente cuando ya se venció el plazo de protección de la patente. El INPI, bueno, el motivo de esto, ¿cuál es el motivo, Marcela? El motivo de esto, yo creo que realmente la revisión de la técnica, el estado de la técnica. La revisión del estado de la técnica lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Que las patentes, la ley de patentes es territorial. Cuando hay que revisar el estado de la técnica, hay que revisar país por país. Porque es complejo. Las bases de datos son internacionales y son de libre acceso, pero el patentamiento es nacional. Y cuando uno quiere patentar algo, los agentes que intervienen en el proceso tienen que revisar el estado de la técnica para ver si eso no está copiado de otro que ya lo patentó. Claro. Buena parte, como dice ahí, del plazo de los 20 años se va en el estudio y en el otorgamiento de la patente. Y bueno, esto genera estas cuestiones. Genera, por un lado, la cuestión de que al no haber medidas cautelares, ni yo como inventor originario estoy protegido, pero tampoco aquel que se puso a producir porque no sabe cuáles son las resultas del proceso y lo que va a tener que pagar. Y ahora vamos a ver esto también un poquito. Yo armé una ficha de esto, tengo una fichita armada. Que vamos a pasar esto porque no es, después van a tener la ficha y van a ver que no es de gran problema. Y otro tema es el tema de las patentes biotecnológicas, que sí hay una cosa a tener en cuenta, sobre todo en materia de microorganismos. Y ustedes ven acá que hay ciertos requisitos que cumplir para el otorgamiento de las patentes biotecnológicas. ¿Sí? Y creo que es lo más importante a tener en cuenta en esto es que si los microorganismos son capaces de reproducirse, ¿sí? Por sí solos, en condiciones normales, no son patentables. Para patentar un microorganismo no tiene que tener capacidad de reproducción. Ese es el punto. Y este es el tema de las discusiones que hay con las plantas, con los animales. Los cereales, sobre todo, que son modificados genéticamente. A eso iba. No se pueden reproducir, no se puede sembrar esa semilla. La semilla a eso iba.
que crece el maíz, ese maíz históricamente, siempre desde que existió la humanidad, el granjero guarda parte de la producción de la semilla para resembrar al año siguiente. Y eso es lo que hace, lo que permite es la variabilidad, porque yo siembro mi semilla y mi vecino de al lado siembra su semilla, y va la abejita y fecunda una planta, la otra, y salen nuevos, y así se va desarrollando la naturaleza en todos los aspectos de estas cuestiones que tienen que ver con el campo. Ahora, aparecen las grandes empresas que producen maíz, lo que fuere. Sí, hay una palabrita que seguramente han escuchado ustedes, que es lo híbrido. Claro, ¿Lo han son escuchado? híbridos. Esos El híbrido es productos, una gran invención de la ciencia que dice que la semilla me la tenés que comprar a mí. porque es que Porque no está se... patentada a mí, ¿no? Pero híbrido quiere decir que si la sembras no crece una planta, no crece, no se desarrolla, eso sirve para comer, pero no sirve para sembrar. Entonces, parte de esos acuerdos de los que venimos hablando, de los ADPIC, lo que hace es obligar a los campesinos a comprar esa semilla que después no pueden guardar. Al año siguiente tienen que volver a comprar, y al año siguiente tienen que volver a comprar, y tienen que comprar siempre, y quedan para siempre atados con esas empresas, porque esas semillas son híbridas, no se reproducen. Exacto. Entonces, incorporan estos acuerdos. Bueno, yo te voy a comprar a vos no sé cuántas toneladas de limones, lo que sea, pero vos tenés que incluir, tenés que agregar a la ley que los personas que trabajan en el campo no pueden sembrar sus propias semillas. Exacto, así es. Esa es la cuestión del patentamiento. Bueno, bueno, después aquí en las fichas hay un fallo que no vamos en aras a la... Vamos a ir rapidito por ahí porque total está ahí, después lo leen o después inclusive lo comentamos, no hay problema. Pero sí creo que ustedes observen cuál es el cálculo de los daños cuando hay algún tipo de infracción a la ley de patentes, ¿sí? Y ustedes fíjense que en un caso, bueno, fija la indemnización de los daños y perjuicios en un 30% del precio de todos los objetos que se comercializaron durante el plazo de la infracción. Te funde literalmente esto. ¿Sí? Si yo le tuviese que dar en mi empresa el 30% durante 3 años a una persona, chao, me liquidó, me sacó de la faz de la tierra. Ustedes fíjense que 80% de la utilidad percibida por el demandado, ustedes fíjense los montos que estamos hablando. 80% de los beneficios recibidos por haber comercializado en infracción a la ley de patentes. O sea, es un tema que se protege, es un tema que cuando uno comercializa en violación a esta ley de patentes, de alguna forma adulterando la patente, fíjense lo del envase patentado, 30% de los productos vendidos. Es muchísimo dinero, ¿sí? Un dinero que realmente, digamos, puede ser de un perjuicio muy importante. Bueno, no sé, con esto, si querés, Marcela, vos dejá de grabar y yo me quedo Dale. por si los chicos tienen algo.